Bienvenidos a esta segunda clase del módulo Antiguo Testamento 2. Estamos avanzando por este importante tema, conociendo cada día más un poco del Nuevo Testamento y específicamente estudiando este tema de los libros. Estamos viendo cada uno de los libros del Antiguo Testamento y para todo cristiano es muy importante el conocimiento del Antiguo Testamento, de toda la escritura, y es muy importante que sepamos lo que la escritura dice y el contenido de toda la escritura. Entonces lo que estamos haciendo a través de este estudio es primeramente entendiendo lo que es el Antiguo Testamento. Recordemos que hemos estado avanzando a través de estas clases por los distintos libros de la palabra de Dios. En la primera parte, en el primer módulo, hicimos una introducción de lo que es el Antiguo Testamento y avanzamos por lo que eran los libros del Pentateuco, ¿no? Ese fue el primer módulo. Y en este segundo módulo hemos empezado a hablar acerca de los libros históricos del Antiguo Testamento. Hace 8 días, en la última clase, pues vimos exactamente los libros de jueces, de Josué, jueces y Ruth. Y en la clase de hoy, pues avanzaremos por los siguientes libros de la Biblia, que es desde Primera de Samuel hasta Primera de Reyes, ¿no? Primera de Samuel, Segunda de Samuel y Reyes. Ahí está el contenido de lo que va a ser este segundo módulo. Y vamos a arrancar con nuestro estudio del día de hoy. Quisiera empezar diciendo, mis hermanos, que el primero y el segundo libro de Samuel eran considerados como un solo libro en el manuscrito hebreo, ¿no? Recordemos que originalmente estos dos libros eran uno solo y más tarde fueron divididos en dos por los traductores de la versión de la Septuaginta. Recordemos que hemos hablado acerca de esta versión griega. Fue en el momento de hacer esta traducción griega que se dividieron estos libros. Así que prácticamente lo que es Primera de Samuel y Segunda de Samuel son un solo libro. Sin embargo, obviamente para efectos de abarcar mejor el tema de cada uno de las dos partes, pues yo quiero estudiarlos por separado como los tenemos en nuestras Biblias. Así que vamos a comenzar con el libro de Primera de Samuel. Y vamos a hacerlo en el mismo orden que hemos estado estudiando los demás libros. Vamos a comenzar hablando de un texto clave. Vamos a resaltar un texto de todo el libro de Primera de Samuel y en este caso vamos a hablar de Primera de Samuel capítulo 8 versículo 4 y 5. Dice este texto: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, este versículo, estos versículos, pues, son un texto clave dentro del libro, ya que Samuel fue el último de los jueces. Recordemos que venimos hablando de los jueces, ¿cierto? De los jueces que lideraron a Israel. Pues Samuel fue el último de los jueces. Y podemos decir que fue también el eslabón entre el tiempo de los jueces y el tiempo de la monarquía de Israel. Aquí en este texto vemos cómo los hijos de Israel piden un rey a Samuel. Ellos quieren un rey como tienen las demás naciones. Así que ese texto es clave para entender la posición del libro de Samuel. Samuel fue el profeta y juez de Israel, el último juez de Israel, y viene a ser ese eslabón entre los jueces y la monarquía. Vamos a hablar del tema del libro de Primera de Samuel. El tema es el gobierno soberano de Dios y su providencia y su providente intervención en la historia de su pueblo. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a encontrar en Samuel, en Primera de Samuel. Vamos a ver cómo Dios gobierna todas las situaciones, cómo Dios, por su divina, soberana voluntad, lo que hace es guiar todas las cosas para que sucedan conforme a su plan soberano.
vemos allí la intervención de Dios de manera providente en todos los hechos y todas las acciones que vemos allí dentro del libro de Samuel, ¿no? Entonces va a ser el tema del libro. Y podemos hablar también de su autor. La tradición judía habla de dos posibilidades. La primera dice que fue Samuel quien escribió el libro completo, es decir, que él fue el único autor del libro. Pero la segunda nos dice que fue una escritura compartida entre tres profetas que fueron Samuel, Natán y Gad. Esas son las posibilidades que tenemos según la tradición, porque obviamente el libro no lo dice específicamente. Entonces, pues tenemos que acudir a la tradición. La escritura nos muestra a Samuel como profeta, que fue fundamental en la práctica de Israel, también en la historia de Israel. Entonces, por eso vemos allí a Samuel como autor. Vamos también a trabajar lo que es la estructura del libro de Samuel, de Primera de Samuel. Y aquí yo quiero que prestemos atención porque básicamente cuando nosotros hacemos el estudio de cada libro, es importante que consideremos la historia que trata ese libro, ¿no? La estructura del libro nos habla de lo que contiene el libro y de en qué manera fueron ubicados los relatos dentro del libro. Y esto es importante porque en este estudio lo que es relevante es que llevemos una claridad de cada uno de los libros del Antiguo Testamento, ¿no? En este caso, de Primera de Samuel. ¿Qué es lo que está escrito en Primera de Samuel? ¿Qué escribió Dios allí en Primera de Samuel? ¿Cuáles son los relatos que encontramos? ¿Y qué parte de la historia de Israel es la que cuenta o la que narra este libro que, como hemos dicho, está dentro del bloque de los libros históricos del Antiguo Testamento? Entonces, allí vamos a ver la estructura en nuestra diapositiva. Allí podemos ver primero el primer punto, que nos habla acerca de Samuel. Esa es la primera parte. Podemos dividir el libro en esos tres personajes. La primera parte nos habla de Samuel, la segunda nos habla de Saúl y la tercera parte del libro nos habla de David. Entonces Samuel empieza con la infancia de Samuel. Recordemos que la madre de Samuel no puede tener hijos. Le pide a Dios por un hijo y Dios le da a este hijo que es Samuel. Por eso se llama Samuel, ¿no? Que es pedido al Señor. Luego vemos cómo él es consagrado a Dios, cómo fue llevado al tabernáculo a servir al lado del sacerdote, ¿no? Lo siguiente que vemos allí es el pecado de los hijos de Elí. Recordemos que Elí tenía unos hijos que eran sacerdotes también, y estos hijos del sacerdote Elí vienen a ser personas perversas según el texto, y el texto nos muestra el pecado de estos hijos de Elí. Luego vemos a Samuel en el tabernáculo, cómo ministraba, cómo Dios le dio gracia, y cómo Samuel cumplía con aquello a lo que Dios le había llamado. Luego vemos la guerra con los filisteos. Recordemos que dentro de lo que está escrito allí en el libro de Samuel, nos habla acerca de el castigo que Dios hace a Elí y a sus hijos por su pecado, y cómo al final pues esa guerra contra los filisteos es usada por Dios para hacer juicio prácticamente contra Elí y sus hijos, ¿no? Y allí mueren los hijos de Elí, y al saber la noticia de que el arca es secuestrada o llevada por los filisteos, pues Samuel también prácticamente cae de espaldas y termina muriendo también. Luego vemos a Samuel dirigiendo al pueblo de Israel. Después de la muerte de Elí, es Samuel el que dirige al pueblo de Israel como juez y como profeta. Entonces vemos allí esa primera parte que nos habla de Samuel. La segunda parte del libro nos habla de Saúl. Es allí cuando
Empieza a narraros cómo Israel pide un rey, que recuerden que es el versículo que acabamos de leer, donde vemos al pueblo pidiendo un rey a Samuel. Y es allí donde empieza la historia de Saúl, porque Saúl viene a ser el primer rey de Israel. Dice la escritura que Dios ordena a Samuel ungir como rey a Saúl, que Saúl era un hombre con las características que el pueblo buscaba, el rey, ¿no? Ellos buscaban un rey que fuera como los demás naciones y Saúl era el más alto, era el que tenía más, digámoslo así, más pinta de rey y fue escogido conforme a las exigencias o los deseos del pueblo de Israel. Entonces, Israel pide el rey, pero Dios les da a Saúl como rey. Y Saúl se convierte en el rey de Israel, en el primer rey de Israel. Luego viene la parte donde Samuel pide al pueblo adorar y obedecer al Señor, les hace un llamado de atención. Luego la escritura nos muestra cómo Saúl desobedece al Señor y es rechazado, ¿no? Saúl es llamado a pelear las batallas del Señor de Israel. Él desobedece, no cumple con lo que Dios le manda y lo que hace el Señor es rechazarlo. Y allí es donde viene la historia de David. Prácticamente podemos decir que Saúl fracasó como el rey de Dios, ¿no? En el sentido de que él no obedeció a Dios. Él no fue el rey que necesitaba Israel. Recordemos que Israel, el reinado en Israel era un hombre que temiese a Dios e hiciese conforme a lo que Dios manda. Esa era la idea del reinado en Israel. No era como en las otras naciones en el sentido de que las otras naciones, cada rey determina cuál es la dirección que va a llevar la nación. Pero en el caso del pueblo de Dios, el rey no iba a ser el que determinaría qué rumbo llevaría la nación, sino que el rey debía ser, según la ley, un hombre obediente a Dios. Es decir, el rey estaba para hacer cumplir la voluntad de Dios. Esa era la idea, según la ley. Recordemos que en la ley incluso se dice que el rey debía tener una copia de la ley para él personal, en la cual él como rey de Israel pues tenía que leer, estudiar las escrituras y hacer todo conforme a lo que Dios mandaba, ¿no? Además estaba también el oficio del profeta, que era el que hablaba al rey y determinaba cuál era la voluntad de Dios. Prácticamente el rey tenía que servir a Dios en su oficio. Saúl no hace esto y por eso es desechado. Entonces ahí viene la historia de David, ¿no? Que es la tercera parte del libro de 1 Samuel, ya desde el capítulo 16 en adelante, y empieza hablándonos de cómo Dios elige a David, ¿no? Él lo elige, es Dios el que lo elige, no conforme a los lineamientos de los reyes del mundo, de las otras naciones, sino que es conforme al deseo de Dios, ¿no? Conforme a lo que Dios quería. Este rey no iba a ser como Saúl, era diferente. Y recordemos que Saúl viene a ser, perdón, que David viene a ser el hermano menor en una familia. Ese pequeño hermano que cuida las ovejas, que se queda con las ovejas mientras sus hermanos van a la guerra. Y tal vez es el que muchos desecharían, pero en el caso de David es el que Dios eligió, ¿no? La escritura incluso dice que Dios lo eligió que fuera conforme a su corazón, ¿no? Y Saúl, a partir de ahí, pues se levanta en contra de David, ¿no? Dios había elegido a David, aunque todavía reinaba Saúl, y Saúl, mientras vivió, pues estuvo todo el tiempo contra David. Y en Primera de Samuel, pues podemos leer la persecución que monta Saúl contra David, cómo David termina huyendo de Saúl, escondiéndose, y pues finalmente vemos la intervención divina, la intervención de Dios en cuanto a todas estas cosas, y la posterior muerte de Saúl y de sus hijos,
como parte del castigo que Dios había determinado contra él. Entonces miremos cómo este es prácticamente todo el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel nos cuenta la primera historia, ¿no? La historia de cuando empieza el reinado, de cuando es ungido el primer rey que es Saúl, de cómo él no cumple con los lineamientos de un rey de Israel, sino que él termina desobedeciendo, termina apartándose de la obediencia a Dios, y cómo Dios lo cambia y pone a David, ¿no? Y eso es lo que nos cuenta este libro de Primera Samuel, que llega hasta la muerte de Saúl y de sus hijos. Prácticamente hasta allí vemos nosotros, no vemos todavía la coronación de David como rey ni nada de esto, sino hasta allí nos muestra este libro. ¿De qué habla este libro? Es lo que hemos estudiado aquí en la estructura. Ahora, ¿cuáles son los énfasis? ¿Cuáles son los énfasis que podemos hacer de este libro? ¿No? Entonces, hay algunos temas que son importantes dentro de Primera de Samuel. El primero de ellos es la soberanía de Dios. ¿Por qué la soberanía de Dios? Porque esa soberanía de Dios es claramente vista en este libro de Primera de Samuel en muchas ocasiones y en muchos de sus relatos. Un ejemplo de ello es el nacimiento de Samuel en respuesta al clamor de Ana. Si nosotros vemos, pues realmente Ana era una mujer que no podía tener hijos, y hasta ahí podíamos hablar de las circunstancias que rodeaban la vida de Ana y de su marido, ¿no? Ella no podía tener hijos y punto. Sin embargo, Primera de Samuel nos muestra cómo ella clama a Dios. Ella entiende que el tener o no tener hijos tiene que ver más con la soberanía de Dios que con las circunstancias que la rodeaban. Entonces, es lo que vemos, ella clama a Dios, ella levanta su oración a Dios, le pide que por favor le conceda tener hijos, y Dios responde favorablemente. Allí tenemos unos versículos en 1 Samuel 1:11 que dice: e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ese versículo nos muestra el clamor de Ana, ¿no? Y luego el 20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces vemos tanto la confianza de esta mujer, que sabía que Dios era soberano para darle un hijo, que Dios era poderoso para darle un hijo, como la intervención divina, en donde vemos a Dios haciendo que ese vientre estéril pudiese traer a la vida un niño. Entonces, allí vemos la soberanía de Dios. También otro ejemplo que podemos ver allí dentro del libro acerca de la soberanía de Dios es con relación a David. Y es particular que la Biblia nos muestra que nada podía frustrar el plan de Dios, ¿no? Del Dios soberano para hacer gobernar a David. Vemos a Saúl persiguiendo a muerte a David por todos lados. Vemos ocasiones donde estuvieron muy cerca, pero en toda esta narración que vemos dentro del libro, pues vemos que Dios soberanamente guarda a David, y nada puede impedir prácticamente que se cumpla lo que Dios había determinado. Y aquí vemos un versículo que nos habla de Jonatán, cuando habla con David y le pide que guarde su descendencia después de su muerte. Dice en 1 Samuel 24, 20 y 21. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, le dice Jonatán a David, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces miren cómo este hijo de Saúl era un poco más sabio que su padre, y él sí podía entender que al fin y al cabo, por más de que Saúl se levantara y persiguiese a David, pues al fin y al cabo la voluntad de Dios sería
realizada, ¿no? Del Dios soberano haría su voluntad. Y ese es un tema muy importante dentro de todo el libro de Primera Samuel, que es la soberanía de Dios. El segundo tema que es importante dentro de este libro es el tema de los reyes. Obviamente, como dijimos al comienzo, este es el paso de una Israel gobernada por jueces a una Israel que viene a ser una monarquía, ¿no? Y por eso decimos que este tema es importante dentro de primera de Samuel, porque es prácticamente ese cambio, ¿no? Y para Israel la monarquía representaba un compromiso, al igual que un gran peligro. O sea, no solamente era un compromiso, sino que también era un gran peligro. ¿Y en qué sentido era un peligro? Pues porque el tipo incorrecto de rey les iba a traer problemas a la nación, les iba a suponer dificultades y les iba a traer muchas aflicciones. Y por eso es que Samuel les advierte a ellos cuando les habla de la monarquía, cuando ellos piden rey, él les advierte. Recordemos que en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 10, nos hablan acerca de este tema de los reyes y es Samuel el que está hablando aquí y lo que está haciendo es precisamente diciéndole al pueblo las consecuencias de elegir un rey como las demás naciones, ¿no? Dice allí 1 Samuel 8:10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y pondrá asimismo a que aren sus campos y siguen sus mies, y a que hagan sus armas de guerra y los peltrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Entonces miren cómo Samuel les está advirtiendo, ¿no? Samuel les está llamando la atención, les está advirtiendo qué pasaría, ¿no? Si ellos ponen un rey como las demás naciones. Ese rey que debería ser una bendición para Israel, podría ser una aflicción para Israel. Y era tanto que al final dice en 1 Samuel 8:18 que dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Entonces, ahí vemos la importancia de ese rey, ¿no? Ese rey era muy importante porque si escogían ellos un buen rey, pues iban a tener unas consecuencias favorables, pero si ponían a un hombre que no era apropiado para ese cargo, pues finalmente iban a sufrir. Y es la realidad, ¿no? O sea, miren, por ejemplo, lo que pasa en nuestras naciones. Muchas veces elegimos al que no es, ¿cierto? Elegimos por criterios que son puramente humanos y no miramos o consideramos que lo importante es que una persona tema de Dios, ¿cierto? Sino que miramos otros aspectos y terminamos poniendo personas que vienen a hacer aflicción para nuestras naciones. Entonces, ese punto es muy importante también dentro del libro de 1 Samuel, que es el tema de los reyes, porque ese rey podría llegar a ser un dolor de cabeza para la nación y más importante aún, él podría apartar el corazón del pueblo de su relación con Dios, con ese pacto con Dios, de ese pacto con Dios. Y eso podría ocasionar obviamente muchos más situaciones difíciles para el pueblo. Sin embargo, también podemos decir que 1 Samuel demuestra que los líderes humanos no son la fuerza más poderosa del universo, ¿cierto? Sino que Dios, el Rey soberano, puede quitar a sus representantes humanos para proteger el bienestar de su pueblo. Es decir, es Dios el que pone los reyes y el que los quita. Eso es lo que vemos allí en todo Samuel. Vemos cómo Dios quita a quita a Saúl y finalmente le da a Israel
un nuevo rey que es David. Entonces tenemos ese segundo énfasis y podemos hablar de un tercer énfasis dentro del libro de 1 Samuel y es el tema del reinado eterno, ¿no? ¿Por qué del reinado eterno? Pues tenemos también que resaltar aquí que en 1 Samuel es cuando Dios llama a David para que sea rey. Este es el comienzo del reinado de David prácticamente en el sentido de que es el libro donde Dios lo llama. Lo llama a ser el rey de Israel. Y en David vemos el nacimiento de un reinado eterno con el Mesías como promesa. Recordemos que era un descendiente de David el que iba a reinar eternamente. Y esa promesa se cumple ¿en quién? Pues en Jesucristo. Mateo capítulo 21, versículo 8 dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el campo y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y el 9 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Este es un texto que nos habla de la entrada de Jesús, esa entrada gloriosa donde todos tendían sus mantos y declaraban que él era el Hijo de David, refiriéndose obviamente al reinado de Cristo. Y en Mateo capítulo 1, versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces Jesús es conocido como el hijo de David en este sentido, en que él iba a ser el rey. Y él es el único que puede cumplir realmente ese mandato, o esa promesa más bien, de un reinado eterno. Recordemos que esa promesa no puede ser simplemente dada a causa de Salomón y de sus hijos, porque pues todos ellos iban a morir, ¿no? Finalmente, nosotros aquí en esta tierra pues no podemos cumplir esa promesa. ¿Quién es el único que iba a reinar eternamente? Pues Jesús, y por eso es conocido como el Hijo de David. Entonces ese es otro tema importante dentro del libro de 1 Samuel, el comienzo del reinado de David, cuando es llamado a ser rey, considerando la importancia que tiene dentro de la promesa mesiánica. Y vamos a pasar al segundo libro que vamos a estar viendo, que es Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Vamos a ver el texto que es clave dentro de este estudio. El texto clave de este estudio de Segunda de Samuel 5, 9 y 10. Dice el texto. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificaron alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Entonces, esta es la segunda parte prácticamente del libro de Samuel. Recordemos que era un solo libro. Y en esta parte, pues, recordemos que con la muerte de Saúl, Israel quedó expuesto a la dominación de los filisteos, ¿no? Y David fue puesto por rey sobre Judá y luego sobre Israel. Recordemos que eso fue un proceso, ¿no? David primero comenzó reinando sobre Judá porque sus parientes lo llamaron a que ejerciera el cargo de rey allí. Y luego fue toda Israel a pedirle a David que fuera rey sobre toda la nación. David como rey de Israel tuvo tal éxito que incluso llegó a sojuzgar a los filisteos y a todos los vecinos inmediatos a la nación, y convirtió a Jerusalén en la capital del reino. La capital del reino durante el reinado de David llegó a ser Jerusalén. Y trajo hasta allí, hasta Jerusalén, el arca de Jehová, y termina él convirtiendo a Jerusalén en la capital del reino, y trató hasta allí de llevar el arca, y es lo que nos narra el libro. El libro nos cuenta todo esto acerca de David. Por eso ese es nuestro texto clave.
vamos a hablar del tema. El tema del segundo libro de Samuel tiene que ver con el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no? Básicamente ese es el tema, el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham de hacer de su descendencia una nación grande y poderosa. Entonces, recordemos que Dios le había hecho esa promesa a Abraham cuando hizo el pacto con él. Y pues hasta este punto de la historia de Israel, pues no se había cumplido de la manera en que se cumple allí en el segundo libro de Samuel. Recordemos que es aquí en este libro cuando se empieza a formar Israel como una nación poderosa, como una nación grande, ¿no? Por eso decimos que este es el libro del cumplimiento de esa promesa de Dios a Abraham. Otra cosa que vamos a ver es el autor. Recordemos que, como hemos dicho, el libro de Samuel es un solo libro, así que podemos decir lo mismo que dijimos en Primera de Samuel. La tradición judía habla de dos posibilidades. La primera dice que fue Samuel quien escribió el libro, y la segunda dice que en su escritura participaron el profeta Samuel, Natán y Gad. Entonces, ese es básicamente el autor del libro de Segunda de Samuel. También hay un esquema que quisiera que viéramos, una estructura de Segunda de Samuel que es muy importante para que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, qué es lo que enseña el libro de Samuel, cuál es la historia que nos narra el libro de Samuel, de qué nos habla, ¿no? Entonces allí vamos a dividir esa historia también en tres, ¿no? La primera podemos hablar de las victorias de David. La segunda podemos hablar de los problemas o dificultades de David. Y finalmente hay una parte que nos habla acerca de las diferentes historias de la vida y del reinado de David. Entonces, la primera parte nos habla, como dijimos, de las victorias de David. Allí podemos encontrar el comienzo de ese reinado de David. Recordemos que el texto empieza hablándonos de David lamentando la muerte de Saúl y de Jonatán, porque a pesar de que era aquel que lo perseguía, pues al fin y al cabo David tenía una gran estima hacia Saúl y un gran amor hacia Jonatán, que fue su amigo, como nos narra la historia bíblica, ¿no? Dos reyes vienen a terminar reinando sobre Israel. Recordemos que cuando David es puesto como rey de Judá en Israel, el comandante del ejército pone a un hijo de Saúl. Entonces miren cómo en un momento de la historia de Israel habían dos reyes, ¿no? David, que gobernaba sobre la tribu de Judá, sobre sus parientes, y el otro rey que era el hijo de Saúl, uno de los descendientes de Saúl, que vino a ser rey sobre Israel. Entonces, esa es la historia que nos narra allí el libro en esa parte, en el capítulo 2 y hasta el 4. Luego, David finalmente es proclamado como rey sobre todo Israel. Entonces, es después de un periodo de tiempo que David duró gobernando sobre Judá, que finalmente todo Israel viene a reinar, viene a pedir a David que reine sobre todos ellos. Luego el texto nos habla de David derrotando a sus enemigos, y el texto es muy claro en todos estos capítulos de cómo Dios ayudó a David para que se extendiera y llegase a ser una nación fuerte, una nación grande. Y hasta ahí podríamos nosotros hablar de un libro que nos habla de las victorias de un hombre y de todos los aciertos de un hombre. Sin embargo, la Biblia continúa, ese libro continúa, hablándonos de los problemas de David. Y esto es muy, muy importante porque nos muestra la realidad. La Biblia siempre nos muestra esa realidad. La realidad de que lo importante no es el hombre. El importante en la Biblia es Dios. Y el santo en la Biblia es Dios, ¿cierto? Entonces, el libro de Segunda de Samuel nos habla ahora de los problemas que tuvo David, de cómo David pecó. Si recuerdan, es la primera parte de esta segundo tema dentro de ese libro. Nos habla precisamente del pecado de David,
de cómo él le falló a Dios, de cómo él traicionó a un amigo y terminó adulterando con su mujer y finalmente matándolo. Y ese es el pecado de David, pero también nos habla de sus consecuencias. Es decir, para el creyente hay consecuencias cuando peca, ¿no? A veces se dice que como la salvación es eterna, entonces prácticamente podemos vivir como queramos. Algunos piensan de esa manera, pero la Biblia nos muestra que eso no es así. La Biblia nos muestra que el pecado tiene unas consecuencias, ¿no? Es cierto que el creyente no se pierde cuando peca, el que fue salvo no se pierde cuando peca, pero también es cierto que hay consecuencias muy severas, muy duras en la vida del creyente cuando decide pecar y decide rebelarse contra Dios. Y es lo que vemos allí en David. Él se levantó contra la ley de Dios cuando adulteró con Betsabé y eso trajo consecuencias a su vida. Y pues el relato nos habla acerca de esas consecuencias, de las difíciles consecuencias. Y este segunda de Samuel nos hace reflexionar mucho acerca de cómo queremos que sea nuestra vida, ¿no? Porque cuando nos rebelamos a lo que Dios manda, pues siempre va a haber unas consecuencias y muchas veces, como en el caso de David, son consecuencias amargas que terminan trayendo mucho dolor y mucha destrucción. Lo siguiente que vemos ahí en esa narración de los problemas de David es la violencia en la familia de David, de cómo eh, David termina viendo cosas difíciles y viviendo cosas difíciles dentro de su familia, como la violación de una de sus hijas, la rebelión de uno de sus hijos, el asesinato de uno de sus hijos a mano de otro de sus hijos. Y todas estas cosas que nos muestra aquí el texto, pues hacen parte de la desgracia y del sufrimiento que tuvo que vivir David como consecuencia de su pecado, ¿no? Entonces, esto es bastante difícil y duro para David dentro de esa narración de los hechos del libro de Segunda de Samuel. Nos habla también de la traición de Absalón contra su padre, nos habla acerca de la rebelión de Seba, que es un hombre que se rebeló contra David. Y finalmente, pues, el libro de Segunda de Samuel nos habla de algunas historias sobre David, entre ellas una hambruna que hubo en Israel, otras historias acerca de las victorias de David. El capítulo 22 es un cántico, el cántico de David. El capítulo 23 nos habla acerca de los guerreros de David. Recordemos que David tomó un ejército de gente prácticamente ociosa y los logra convertir en grandes líderes, grandes guerreros. Y finalmente nos habla acerca del censo de David. Recuerdan que él hace un censo, Dios no, un censo en contra de la voluntad de Dios prácticamente. Y más como guiado por su orgullo. Y la Biblia nos habla de ese censo y de las consecuencias que trajo, consecuencias amargas, consecuencias de peste contra el pueblo de Israel y las dificultades que vivieron en medio de todas esas situaciones. Ese es prácticamente el libro de Segunda de Samuel. Esa es la estructura del libro. Y vamos a continuar con algunas énfasis del libro. Temas que son muy importantes dentro de este libro. El primero de ellos podemos hablar de la teocracia, que es prácticamente el gobierno de Dios sobre su pueblo. En Segunda de Samuel vemos los tres oficiales principales dentro de la teocracia de Dios. En el relato completo del libro, pues vemos esos tres oficiales. ¿Cuáles son? El profeta, el sacerdote y el rey. Y estos tres oficiales tenían oficios distintos, sin embargo, cada uno de ellos, de esos oficios, pues era necesario dentro del gobierno que Dios demandaba allí dentro de su nación. El profeta era el mensajero de Dios, él era el que estaba proclamando allí al rey y al pueblo la voluntad de Dios, ¿no? Él era el que transmitía esa voluntad de Dios. El sacerdote era el mediador,
Recordemos que él era el que ofrecía los sacrificios, él era el que ofrecía las ofrendas, las oraciones, las alabanzas a Dios en nombre del pueblo. Como mediador representaba al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. El rey era la autoridad sobre la nación. Recordemos que él era el que gobernaba al pueblo como representante de Dios, y esa era su función. Pero lo importante de todo esto es que esos tres oficios anticipan la obra de Cristo. Recordemos que el Señor cumplió esos tres oficios de profeta, sacerdote y rey. ¿Cómo los cumplió? Como profeta, Jesucristo fue el que nos reveló a Dios y el que nos da a conocer la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Recordemos que ese profeta era la promesa de Dios a través de Moisés en Deuteronomio. Dios había dicho que iba a enviar el profeta, y ese profeta era el Mesías. Pues aquí estos hombres están recordando, confesando que Jesús era el profeta que Dios había de enviar. Como sacerdote, Jesucristo ofrece a Dios un sacrificio expiatorio por nuestros pecados, lo mismo que el sacerdote en el tabernáculo. Recuerden que la diferencia consistía en que él mismo iba a ser el cordero también inmolado. Él no solo fue el mediador, sino que también fue el sacrificio. Y eso nos lo recuerda Hebreos capítulo 9, versículo 24, que dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces Jesucristo también cumplió esa labor de la teocracia, que era la de profeta, la de sacerdote, pero también la de rey. La Biblia nos muestra a Jesús como el rey, como el Mesías rey. Y como rey, Cristo gobierna sobre la iglesia y sobre todo el universo. Mateo 21, 9 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Recordemos que la mención Hijo de David nos habla del reinado de Jesucristo. Así que en este libro vemos la teocracia funcionando como Dios manda, y esa teocracia nos recuerda, o más bien nos anticipa, los oficios del Redentor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer énfasis que encontramos aquí en 2 de Samuel. El segundo énfasis que podemos hacer de este libro es, pues, lo he titulado Una poderosa monarquía. ¿Por qué? Leamos este versículo. Dice: vinieron pues, 2 de Samuel 5, 3 al 5, dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces aquí ese texto nos habla acerca del comienzo del reinado de David como el príncipe sobre todo Israel, ¿no? Como el rey sobre toda la nación. Y la de David fue una de las más poderosas monarquías que tuvo Israel. Y si nosotros notamos, Dios arregló todo para que en el siglo X y el siglo XI Israel se estableciera y mantuviera la más poderosa monarquía de toda su historia. Si ustedes analizan un poco la historia de ese tiempo sobre esa región que se llamaba el Creciente Fértil, es interesante ver cómo Dios arregló todo para que así fuese, para que Israel llegase a ser una nación poderosa. Las naciones no interfirieron durante ese periodo para mal contra Israel. Y eso fue algo que Dios prácticamente cuadró para que Israel pudiese crecer, ¿no? ¿Por qué nadie intervino contra Israel? Por las diferentes situaciones que se presentaron. Por ejemplo, en Egipto habían contiendas internas y ellos estaban más preocupados por su situación, por sus contiendas internas, que por
venir a invadir o a molestar a Israel. En Asiria estaba siendo invadida y tampoco pudo hacer mucho contra Israel en ese periodo. Y la única amenaza que vemos dentro de ese contexto de este libro son los filisteos. Sin embargo, pues vemos que incluso a esos filisteos David dominó. Entonces la expansión territorial y los ideales religiosos, como Dios los había prometido, fueron realizados en su máximo grado en este tiempo, en esta parte de la historia de Israel. David, con su liderazgo, con su caudillaje, y logró establecer una monarquía poderosa que incluía la adoración como Dios había establecido y como había mandado en la ley. Si ustedes recuerdan, los sacerdotes, los levitas fueron organizados conforme a lo que había dicho la ley, lo que había ordenado Dios, de tal manera que la nación de Israel en todos sus aspectos llegó a ser una poderosa monarquía. Vemos otro énfasis dentro de este libro, es la prosperidad y la supremacía de Israel dentro del creciente fértil que era la región en la que ellos se encontraban, ¿no? Israel era la nación de primera fila, podemos decirlo así, en el creciente fértil a comienzos del siglo X antes de Cristo. Sin embargo, pues si nosotros leemos en la Biblia no lo describe así. Recordemos que la Biblia no trata de hacer una apología a Israel como nación, sino que la Biblia es la historia de redención, ¿no? Ella va a hacer énfasis en los temas redentivos y de lo que la Biblia va a hacer énfasis es acerca de la redención, ¿no? Entonces, no vemos que en la Biblia esté escrito de esta manera. Sin embargo, dentro de sus textos podemos ver que Israel llegó a ser una autoridad dentro del creciente fértil y que Dios le dio a David el poder levantar la nación como potencia prácticamente. En segunda de Samuel 8:1 dice, vamos a leer hasta el 3, dice, después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, hijo de Reo, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Entonces David convirtió a los filisteos en un estado tributario y David también aprendió sus métodos de fabricación de armas. Recordemos que los filisteos eran famosos por la fabricación de armas en hierro. Y esto ayudó a David también en sus victorias, el poder también tomar esa tecnología, digámoslo así, de los filisteos para fabricar sus armas de guerra. La conquista y la ocupación de Edom también tuvo gran importancia dentro de la estrategia de David. Esa conquista de Edom dio a David una valiosa fuente de recursos naturales. Recordemos que el desierto árabe, la tierra allí de Edom, es una tierra rica en hierro y en cobre. Y eso también ayudó mucho a David. Miren cómo esa estrategia le ayudó a David dentro de todo lo que fue su gobierno, ¿no? Dios le dio sabiduría a David para mover bien sus fichas y hacer bien su trabajo como rey. Moab y los amalecitas en aquel tiempo estaban incluidos entre los estados que tributaban al rey David oro y plata. Es decir, miren todo el poder que tuvo David dentro de ese creciente fértil que era el lugar donde vivían. Finalmente, como rey del imperio israelita, David reconstruyó muchas ciudades. David hizo muchas cosas que enriquecieron y trajeron prosperidad a la nación. Y
En todas estas cosas, David reconoció que Dios había sido el único que garantizó las victorias militares de Israel, que Dios había sido el único autor de su prosperidad material. Y eso es algo también para resaltar. David no se quedó con el crédito, sino que se lo dio a Dios. No se quedó con el mérito, sino que él dio la gloria a Dios en todas las cosas. Y eso es algo que también nos enseña a nosotros. Todo lo bueno que podemos hacer es solamente la gracia de Dios. Y vamos a pasar al libro de Primera de Reyes. El libro de Primera de Reyes. Si nosotros vemos Primera de Reyes y Segunda de Reyes, también tenemos que decir que es un solo libro. También fue dividido en dos por los traductores de la Septuaginta. Y más que todo por el espacio, ¿cierto? Por lo grande del libro, fue dividido en dos. Entonces vamos a estudiar, para abarcar mejor cada una de las partes de este libro, pues vamos a estudiarlo por separado, como hemos venido haciendo con Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Entonces vamos a hacer el estudio de Primera de Reyes. Vamos a hablar de esa primera parte del libro de Primera de Reyes. Vamos a empezar con el texto clave. Aquí hay un texto que dice en Primera de Reyes 2:3. Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando David. Le está diciendo a Salomón lo que tiene que hacer. Le está hablando de guardar los preceptos de Dios. Miren que cuando está muriendo David, él lo que hace es llamar a su hijo a obedecer a Dios. Y eso es algo muy importante, ¿no? Y lo que vemos en este libro es que Salomón, como nuevo rey de Israel, hizo prácticamente una transformación total de la vida política y económica, convirtiendo a Israel en una potencia militar capaz de dominar a todos sus vecinos. Y esto trajo a Salomón pues paz, ¿no? El poder llegar a tener todo ese dominio, trajo paz a Israel, pero también trajo riquezas a Salomón y fama sin precedentes. Salomón fue conocido en todo el mundo que se conocía hasta ese momento. Se sabía y se escuchaba de la fama de Salomón como rey. Entonces las tribus que antes estaban apartadas, separadas prácticamente, se integraron bajo la monarquía de Salomón, y esa fue la edad de oro de Israel, ¿no? Finalmente, pues cuando muere Salomón, el reino se divide y Jeroboam prácticamente él crea una religión alternativa en la parte norte con nuevos altares y un nuevo sacerdocio, y eso pues termina trayendo pecado a Israel, ¿no? Pero básicamente lo que vemos en este libro es eso, ¿no? Es el llamado a Salomón de su padre de vivir en obediencia a Dios y esa bendición que iba a traer guardar la ley de Dios, ¿no? Vamos a ver un poco lo que es el tema. El tema podemos definir el tema de Primera de Reyes como la recompensa del temor a Dios y las consecuencias de la apostasía, porque los dos temas se nos presentan dentro de este libro. Porque el libro de Primera Samuel habla básicamente de Salomón, y Salomón tiene esas dos facetas, ¿no? El principio vemos la recompensa del temor a Dios, porque mientras que Salomón fue un hombre temeroso de Dios, un hombre obediente a la ley, pues vemos esa prosperidad y ese avance de Israel y de él como rey. Vemos su fama y vemos todas estas cosas bonitas, pero también está la parte de las consecuencias de la apostasía cuando Salomón se aparta. Entonces, por eso el tema de este libro podemos resumirlo de esa manera. El autor del primer libro de Reyes. Primera de Reyes fue escrito en algún tiempo entre el 560 y el 538 a.C., aunque el autor del libro es desconocido porque el libro no dice cuál fue su autor. Algunas tradiciones le dan crédito al profeta Jeremías como el autor de este libro. Vamos a ver también la estructura del libro de Primera de Reyes. Y aquí
podemos dividir el libro también en tres partes. La primera parte habla de Salomón, cuando es designado el rey. La segunda de Israel bajo el reino de Salomón. Y la tercera se divide el reino en dos. Ustedes recuerden que el reino terminó dividido. Entonces vamos a ver cada una de esas partes. Primero, la primera parte nos hablan de la designación del rey Salomón. Recordemos que Dios había escogido a Salomón como el descendiente de David que iba a heredar el trono y él había hablado, Dios había hablado de Salomón como aquel que construiría el templo. Y así fue, incluso hubo oposición contra Salomón, hubo un hermano que quiso robarle el trono, pero finalmente es designado como rey de Israel. La segunda parte de este libro nos habla de la historia de Israel bajo el dominio de Salomón y todas estas cosas que hemos ya hablado de la prosperidad y de la paz que tuvo Israel. Primero empiezan hablando de la administración y la sabiduría de Salomón, que como dijimos antes fue conocido en muchas naciones. También habla de la parte donde Salomón construye y dedica el templo, esa es una gran parte del libro. También el libro nos habla de las riquezas y la sabiduría de Salomón, pero también nos habla de los pecados de Salomón. Otra vez, la Biblia no oculta la realidad del pecado del hombre. Aquí vemos a Salomón que también se desvía tras su pecado. La tercera parte nos habla de la división del reino. Esta es prácticamente la consecuencia del pecado de Salomón y se revelan las tribus del norte. Recordemos que allí es donde vemos que Israel se convierte en dos naciones prácticamente, que es Israel del sur y Israel del norte. Entonces los del norte se rebelan. Los primeros reyes de Judá y de Israel también se nos presentan allí. Después de la muerte de Salomón, pues sus hijos vienen a heredar el reinado en la parte sur, en la parte de Judá. Y allí se nos habla de los primeros reyes de Judá, pero también de Israel, porque Israel también empieza a tener una serie de reyes. Allí es donde encontramos la historia del profeta Elías. Luego vemos también el reinado de Acab y Jezabel. Acuérdense que Jezabel era una reina pagana con la que se casó Acab. Y también nos habla del rey Josafat de Judá y el rey Ocosías de Israel. Con eso termina el relato. Y podemos hacer algunos énfasis. Quisiera hacer dos énfasis nada más acerca de este libro. El primero es la era dorada de Salomón, es decir, ese tiempo excelente donde Salomón pudo disfrutar de paz. La paz y la prosperidad caracterizaron el reino de Salomón. Tras la muerte de David, Salomón reforzó su derecho al trono y Salomón estaba muy joven cuando empezó a reinar, tenía más o menos 30 años y por eso él pide sabiduría a Dios. Y vemos este relato de de Primera de Reyes 4:20 al 25 que dice: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, silos, ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Entonces miren cómo ese texto nos resume la era dorada de el rey Salomón. Esa era dorada también estuvo marcada por la construcción del templo, y el 50% del relato bíblico se dedica a eso, a la construcción del templo, ¿no? Y finalmente, pues tenemos el énfasis de la apostasía, que es la parte triste de la historia, que aunque el rey Salomón
fue una bendición para Israel. Al final él apostató, haciendo alianzas con naciones extranjeras, casándose con mujeres paganas, lo que desembocó matrimonios en yugo desigual. Y por tolerar la idolatría de sus esposas, él termina participando mm, de la adoración a algunos dioses paganos. Y esto trae mucha aflicción a Israel, trae mucho desgracia, porque prácticamente la idolatría marcó ese tiempo, ¿no? Entonces dice Primera de Reyes 11, del 1 al 5, dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, y a las de Sidón, y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Entonces aquí vemos esa realidad triste, que Salomón se revela prácticamente contra Dios al adorar otros deidades paganas, y finalmente pues esto trae aflicción a su reino, trae apostasía, trae desgracia, y en su hijo Roboam termina dándose la separación del reino en dos partes. Y si nosotros vemos toda la historia de los reyes de Israel, pues está marcada por este pecado de Salomón, ya que él empezó con esa idolatría dentro de Israel, ya que él trajo mucha de esa idolatría de Israel, y finalmente pues vemos los reyes desviándose tras esa idolatría y la desgracia que trae la idolatría a la nación. Entonces, con con este análisis del libro de Primera Reyes, pues terminamos el día de hoy. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.